por sintonizarnos, queridos amigos. Este es su canal Paralelo 33. Que tengan un excelente día y disfruten esta cápsula, en la cual empezaremos con una frase de San Agustín que tiene mucho que ver con el tema que vamos a presentar hoy, que son las piñatas. Lo que más odia Dios después del pecado es la tristeza, ya que ello le lleva al pecado. El día de hoy vamos a presentar lo que conocemos todo mundo como las piñatas. Son mundialmente conocidas y muchas veces han creído o han atribuido que estas piñatas son de invención mexicana. Y si bien en Acolman, en el poblado de Acolman, es la cuna de las piñatas aquí en México, y es donde se fabrica una cantidad industrial de piñatas, la cual nos permite el tener esos momentos de deleite, de aporrear con todas nuestras fuerzas a esas vasijas de barro que están forradas de papel periódico con engrudo hecho a base de harina con agua caliente, y la cual estamos pegando con una brochita, con una manera muy ingeniosa, con una brocha, un pincel, alguna cosa así, y pegamos papel crepé alrededor. Los papeles brillantes se creía que atraían las malas vibraciones o a las entidades malas, las cuales al momento de acercarse a la piñata quedaban capturados, y al romperla encontrábamos esa ruptura de todo ese mal, y era el premio que obteníamos, el obtener la fruta que venía ahí dentro. Hemos importado algunas costumbres norteamericanas que al adoptar ellos la piñata como una parte de su festividad, que también ahora las piñatas pues ya son de papel maché, de cartón, de diferentes materiales, y hacen figuras de películas, de princesas, de enemigos, de bandidos o de los mismos superhéroes, una infinidad de figuras y formas que les ponen a las piñatas. Si bien esas piñatas en México tienen una costumbre muy arraigada de muchos años, en el libro de Marco Polo, Los viajes de Marco Polo, viene narrada la importación de esas piñatas hacia Italia, en las cuales en China aporreaban también de igual manera al mal. Y después de romper ese mal, quemaban los restos de esas piñatas, que no se llamaban piñatas, por supuesto, es un nombre completamente mexicano. Sin embargo, está la narrativa de Marco Polo en su libro, en la cual podemos encontrar ese significado de la maldad, de la perversión. Y como decía San Agustín en su frase que podemos encontrar, que habla del pecado, y el día de hoy también vamos a tocar ese punto del pecado. ¿De dónde proviene el pecado? ¿A quién se le ocurre inventar los primeros 8 pecados capitales y posteriormente 7 pecados capitales? Los 10 pecados mortales conocidos en nuestra Iglesia Católica, mismos que no son pecados mortales, son los preceptos que presentó Moisés, que le dictaron en las tablas de la ley el Señor, el innombrable, el inefable, el omnipresente, el omnipotente, el mismísimo creador de todo el universo, Dios. Y esos preceptos eran reglas de convivencia que trae Moisés hacia sus tribus, y nos presenta esas reglas de convivencia esenciales, que cuando llega y encuentra aquel vellocinio de oro, les dice que no deben de adorar a ninguna figura esculpida, porque los encuentra ya adorando a los dioses falsos cuando él regresa. Y es ahí donde Moisés presenta esa lista de preceptos: amarás a Dios por sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y continúa: no robarás, no matarás, no fornicarás, que más bien es no desearás la mujer de tu prójimo. Y encontramos todas esas
esos mandamientos que se han ido inclusive hasta distorsionando a lo largo del tiempo, distinto a los originales que encontramos en la Torá y en las Biblias antiguas que venían en latín, inclusive las Biblias muy antiguas también que venían en castellano. Ahora ya tenemos hasta Biblia latinoamericana. Y claramente nuestra Biblia al final en el Apocalipsis dice: hay de aquel que cambiase cualquier letra, cualquier coma, cualquier interpretación, y muchas veces damos interpretaciones personales. A lo mejor estoy yo cayendo en una interpretación muy personal y estoy alterando los principios, pero eso es a mi comprender, a mi entender, una vez analizado los puntos filosóficos, morales. Y así como estaba yo mencionando, en el hebreo la palabra común para decir pecado se dice hatat, que también significa errar en el sentido de no alcanzar una meta, el camino, objetivo o blanco exacto, ¿no? El concepto religioso que aún no encontramos vigente como pecado, es más bien delimitado como un delito moral, que alude a una transgresión de una manera voluntaria, claro, de normas o preceptos religiosos. Y sabemos que existen innumerables normas en este tipo, innumerables pecados a los cuales pues asignamos la mayor o menor o ningún castigo, dependiendo de las creencias. Y como podemos encontrar en la tradición judío-cristiana, cuya fuente fundamental es la Biblia, y hemos entendido que el pecado en términos generales es un alejamiento más que nada del hombre de la voluntad de Dios. Y luego también encontramos que en los estados confesionales, que tiene una religión oficial determinada, puede estar penando con la privación de la libertad, inclusive de la vida. En los entornos culturales pobres y aún en sociedades modernas podemos encontrar y achacar esos problemas a accidentes físicos y a la misma comisión de los pecados, como es en el Islam, que son muy estrictos al respecto. Y podemos encontrar al santo africano San Cipriano, el cual de alguna manera nos define en dos partes los 8 pecados originalmente, como la gula y ebriedad. Esta es la parte de los vicios o deseo de posesión. La gula y ebriedad. Podemos encontrar también la avaricia, que es el amor hacia el oro, hacia las posesiones materiales. Encontramos la lujuria también, que es el amor a la carne, o la vanagloria, vanidad o egolatría. Eso dentro del primer bloque, como los vicios hacia el deseo de posesión. Tenemos también los vicios irascibles, que son 4 también, y que al contrario de los concupiscibles no son deseos sino carencias, privaciones o frustraciones, como podría ser la ira, que es una cólera irreflexiva, la crueldad, la violencia. Podemos encontrar la pereza como asedía, como depresión profunda o desesperanza también. Y la tristeza, pues que más adelante desaparece la tristeza. Y por último el orgullo o la soberbia. Más adelante, el siglo VI, el Papa romano San Gregorio Magno, basado en la libertad moral de Job y en los libros de Job, revisó los trabajos de Evagrio y de Casiano para confeccionar una lista propia definitiva, ya con un distinto orden y reduciendo los vicios a 7. Consideró que la tristeza era una forma de pereza y los enumera como lujuria, pereza, gula, ira, envidia, avaricia y soberbia. San Buenaventura de Fidanza, en los años 1218 al 1270 y tantos, al igual que Santo Tomás de Aquino, en el 1225 al 1274 también, respecto a esa misma lista le dieron otro orden: vanagloria o soberbia en primer lugar, después la avaricia, en tercero la glotonería. Y si bien Santo Tomás de Aquino, en los mismos años, en la misma concordancia con San Buenaventura de Fidanza, enumeran en el mismo orden los pecados capitales, llamando la vanagloria o soberbia, avaricia, glotonería, lujuria, pereza, envidia e ira.
Vemos también en la obra maestra de Dante Alighieri, la Divina Comedia, en esa segunda parte del poema de la Divina Comedia, que utilizó el mismo orden del Papa Gregorio Magno en el Purgatorio, la segunda parte de ese poema de la Divina Comedia. La teología de esa Divina Comedia ha sido la mejor fuente conocida desde el Renacimiento, desde los siglos XV y XVI. Encontramos aquí en esta imagen el detalle de la lujuria, en el cuadro El Jardín de las Delicias de Hieronymus Bosch. En la tabla aparecen todo tipo de placeres carnales, como podemos observar, y Bosch consideraba pecaminosos todos ellos. En otra de las obras, en la de La Gula, representada por Pieter Bruegel, en su obra Los 7 pecados mortales o Los 7 vicios. También Pieter Bruegel nos regala esta obra intitulada La avaricia, en la que podemos observar ahí todo tipo de recolección, trabajo y almacenamiento. Encontramos también esta obra que por sí sola se explica, La pereza de Jacob Mathan, y es así como encontramos esos vicios o debilidades humanas. Encontramos esas pasiones que nos arrastran hacia esos vicios y esas perversiones, que más que pecar son debilidades que nos alejan de esa convivencia sana con nosotros mismos en nuestro interior o con los demás, como los llamados pecados mortales, que son mandamientos de la ley de Dios. Y así es como Paralelo 33 se despide de ustedes, deseándoles unas excelentes próximas fiestas decembrinas, con sus posadas, con muchas piñatas y conociendo un poquito más acerca del significado de las mismas. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones. Si este video les gustó, denle like y nos vemos en nuestra próxima emisión de Paralelo 33. Se despide de ustedes Pedro Pulido. Hasta la próxima. Gracias.